Bueno, vamos a iniciar la construcción, o la customización mejor dicho, de un kit de guitarra para participar en una nueva edición de Great Guitar Build Off, ¿vale? Esta es la competición que hay de constructores de guitarras, customizadores, que organiza Crimson Guitar, están en Reino Unido. Y bueno, pues el año pasado me presenté por primera vez y tuve la suerte y el honor de haber ganado el primer premio a la mejor customización de guitarra con el modelo de Back to the Institute. Y este año pues tengo otra nueva propuesta, totalmente y radicalmente diferente, y vamos a ver si este año repetimos suerte. Será complicado, muy difícil, pero bueno, vamos a intentarlo y al menos participar, que es lo más interesante de este concurso. Así que bueno, la categoría que yo compito es en la de customizar un kit de guitarra, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver. Para este año repito modelo, no por nada, sino porque el que tenía por aquí. Y vamos a ver. Y vamos a comenzar con el diseño. Lo voy a hacer a mano alzada, voy a coger un lápiz, una regla y sin plantilla, sin diseño previo ni nada. Yo tengo una idea en mente que nunca he hecho, va a ser un diseño que nunca he construido en ninguno de mis trabajos, por lo tanto es un reto bastante importante, ¿no? Porque sí es verdad que el año pasado la guitarra que presenté, pues aunque nunca la había hecho en un cuerpo de Telecaster, pero sí lo había hecho con anterioridad, pues modelos Mustang, modelos Explorer, y ya sabía más o menos por donde me movía, ¿no? Pero el diseño que le voy a hacer a esta guitarra nunca jamás lo he hecho yo, ni nunca lo ha hecho nadie, ¿vale? Así que va a ser todo un reto. Así que vamos al lío, empezamos con el diseño. Bueno, pues después de unas horas hemos dejado semi-hollow
este cuerpo hemos quitado un montón de madera, pero un montón. Y ahora mismo esta Telecaster está hueca. ¿Qué le haré ahora? Vamos a ver. No, yo lo sé, no lo sabéis de ustedes, ¿vale? Porque nunca se ha hecho algo igual. Al menos que yo haya visto, y he buscado bastante. O sea, he intentado asegurarme, ¿vale? Y para poder decir con toda tranquilidad de que como esta guitarra no se ha hecho ninguna otra. Pero ya no solo la guitarra, sino el diseño en sí. Porque claro, hacerla exactamente igual está claro que nadie la ha hecho, ¿vale? No por nada, sino porque esto está hecho a mano alzada y esto es imposible que no está copiado, ¿no? Entonces es imposible que de la casualidad que haya hecho alguien exactamente la misma guitarra. Pero es que ni el diseño en sí, ni la idea, ni el concepto lo he visto en ninguna guitarra. Que a lo mejor por ahí la he buscado, créeme que he buscado bastante y no he encontrado nada igual. Así que digo, esta es la idea perfecta, algo original. No veas cómo me he puesto. Pues bueno, esto está huecado con la fresadora a mano alzada, sin plantilla. Y ahora lo que vamos es a dejarla fina, ¿vale? Vamos a utilizar estas gubias chiquitillas, un poquito más grande, un cepillito, unas limas y un taquito de lija chiquitito. Vamos a dejarlo las líneas lo más rectitas posible, las que sean rectas, las curvas pues más curvadas, y vamos a dejarlo lo mejor posible. Así que vamos al lío.
diréis, ¿qué está haciendo? Pues estoy contrapesando precios. Porque no quiero ni que se vayan al fondo, ni que floten. Llega el momento que todos esperábamos. Vamos a rellenar la guitarra de liquidishi. Tengo miedo de hablar. ¿Qué? Pues no te lo voy a decir porque no sabes lo mismo que yo. Vamos, agua. ¿Vale? Agua especial. Que no crea algas, ni zapurgara, ni deteriora nada. Porque es que una vez el agua no hay vuelta atrás, quiero decir. No puedo pintar, ni porcenar, ni pegar nada porque ya estaría todo mojado. Hola, ¿qué tal? Pues mi nombre es Israel de Marper Guitars y bueno, este vídeo es para presentaros el modelo que he decidido construir para esta nueva edición de Great Guitar Build Off año 2022, ¿de acuerdo? Esta es la segunda participación que hago y bueno, el año pasado tuve el inmenso honor y suerte de ganar el primer premio en la categoría de kit, de customizaciones de kit, y este año pues tengo una nueva propuesta que, como ya he explicado en vídeos anteriores, pues es un diseño que me tira un poco a la piscina, es un diseño que nunca he hecho, es algo que llevo tiempo en mente queriendo hacer y bueno, no ha sido posible por cuestiones de trabajo y de tiempo pues desarrollarlo, pero bueno, he aprovechado esta oportunidad de esta competición para llevarlo a cabo y hacer una realidad este diseño. Es un diseño muy ambicioso porque
lo último que se le ocurre a una persona, a un constructor de guitarra, es hacer lo que he hecho, que no es normal, ¿no? Me ha costado muchísimo trabajo conseguir que esto funcione, que no tenga fallos, y ahora veréis pues el porqué de todo esto, ¿no? Porque es algo un poco loco incluso para los diseños que estoy acostumbrado a hacer, y nada, quería que fuese tan una calidad. Y bueno, sin más, pues aquí lo tenéis. Lleva agua adentro, lleva agua típica. Aquí lleva como un tocadiscos, ¿ves? Con sus discos de AC/DC, pues lleva plantitas y lleva unos pececillos. Y lo más chulo de todo, pues hacerla que suene ha sido todo un reto, porque el agua y los cables no son muy amigos. Lleva iluminación, le he puesto solamente una pastilla para poder tener más espacio aquí para lo que es la pecera. Lleva una pila de 9 voltios que alimenta la iluminación, y bueno, y hasta aquí os puedo contar. En cuanto a la construcción, pues bueno, he partido de un kit de estos que te venden para que lo montes tú mismo, un kit de diseño Telecaster, y bueno, como habéis visto en los timelapse, pues he ahuecado todo el cuerpo. He tenido mil problemas porque se me han averiado máquinas que iba a utilizar, y al final, mira, he decidido, mira, voy a hacerla como antiguamente, como en mis inicios, ¿no? Cuando realmente disfrutaba un montonazo, es cuando más disfrutaba construyendo guitarras, ¿no? Y customizándolas, que era cuando lo hacía sin diseño previo, sin plantilla, sin CNC, sin nada, simplemente a mano alzada, cogía la fresadora y a comer madera ahí como si no hubiera un mañana, y a lo que salga. Eso me llevaba a hacer diseños muy originales. ¿Por qué? Porque cogías la fresadora, como vayas a mano alzada y se te mueva un poco, le pegas un bocado al lado. Cuando le pegas el bocado, eso lo tienes que solucionar. ¿De qué manera? Pues inventando algo, y se te ocurre utilizar ese bocado para comer un poquito más y hacer un diseño total, que al final el diseño que tienes en mente se va modificando y adaptando a la propia construcción, y entonces, claro, haces cosas que no tenías en mente y haces cosas que no habías imaginado antes. Entonces, por eso salen diseños tan locos a veces y tan originales, porque son adaptaciones en el transcurso de la propia construcción de la guitarra. Entonces está muy guapo construir y customizar una guitarra así, porque no tiene un patrón a seguir, no tiene un diseño que quieres conseguir. Entonces, bueno, la guitarra iba a ser azul. Cuando yo la pinté de azul y la vi montada, me pareció espantosa, no me gustaba nada, y cogí ese azul porque hacía juego con el fondo de acuario que le había puesto a lo que es el acuario en sí, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que era un espanto, a mí no me gustaba para absolutamente nada. ¿Qué hago? Pues voy a repintar. Se me agota el plazo, hoy es viernes, ¿vale? Hoy es el último día que tengo para entregar el vídeo, este vídeo que estáis viendo ahora mismo, ¿vale? Y la guitarra la he terminado hace 10 minutos. Entonces, estaba pintada azul y la pinté esta mañana. No me daba tiempo a que se curara la pintura, a lijar, pues pinto dorada por encima. La he pintado dorada y lo típico, como está con la pintura de abajo fresca todavía, se ha cuarteado, aquí. Pues la voy a quemar un poco en el soplete y hago como que está envejecida. Le he dado un poquito de betún, le he echado un producto craquelador y la he quemado con el soplete, y al final el efecto es de como si fuese bronce. ¿Veis? Aquí es dorado, está muy chulo, pero está craquelado, y aquí el perímetro, está así, rollo envejecido, muy chulo. Le he puesto este cordón, es una trenza de alambre de aluminio dorado, que he hecho yo la trenza, y le he hecho todo el perímetro, pues para tapar la unión de la tapa de metraquilato que tiene con la madera. La tapa de metraquilato, igualmente, como habéis visto, la he cortado con una cegueta, sin plantillas y sin nada. Primero hice el hueco en la madera y luego un rotulador pulgarto marqué el metraquilato y lo corté. No es la forma más
políticamente correcta de hacerlo porque esto no va a encajar bien, al menos que le dedique mucho tiempo, que afortunadamente no tengo. Entonces decidí hacerle este cordón, en lo que hemos dicho antes, como vas improvisando, pues se te van ocurriendo ideas y al final pues el cordón este queda súper chulo y es algo que no tenía yo pensamiento de hacérselo en un principio. Así que nada, bueno, pues esta es la guitarra, la pala, he querido simular ahí como unas olas del mar invertidas, ¿vale? Y bueno, la verdad es que queda muy chula ahí con los pececillos. Está súper guapa, me encanta. Así que nada, espero que os guste. Esta es mi propuesta para la edición de 2022. Y nada, espero con ansias el resultado del jurado. Y bueno, para mí ha sido una experiencia súper chula este concurso, le tengo mucho aprecio y deseando de visitar pues, el taller de Crimson Guitar, que tenemos un taller pendiente de un curso para pasar por allí, que fue lo que me dieron ellos el año pasado como premio, aparte de herramientas y de cosas, pero lo que más ilusión me hacía era ese curso de una semana para aprender sus técnicas sobre construcción de guitarra, que después de un año pues todavía no he tenido la oportunidad de ir por cuestión de tiempo, pero espero que antes de que acabe el año pues pueda pasar por allí y conocer a ese equipazo, ¿vale? Pues nada, un saludo y que no puedo tocar mucho porque soy mal constructor de guitarra y pésimo guitarrista, entonces hasta ahí te puedo tocar. Aglomeras los pececillos ahí.